Bueno, yo creo que son las 4 en punto y un poco como siempre y que siempre somos súper puntuales. Patricia me lo recuerda y que además ya creo que hay bastante gente conectada. Comenzamos, si os parece, como siempre, en nombre de Gijón Impulsa, daros las gracias y por acompañarnos un mes más en estos seminarios que hacemos en colaboración con Innova Asturias, gracias a Patricia y a todo su equipo y, como no, muchísimas gracias al ponente, a Agustín, por un tema tan interesante como el que vas a tratar hoy. Yo un poco, por dar una pincelada muy rápido, decir que hace, bueno, en septiembre, a finales de septiembre, se publicaba, el Banco de España pues nos daba un ápice bueno, de confianza y de optimismo, diciendo que, bueno, que si se preveía que la crisis íbamos a salir y antes se preveía a finales del 2022, ahora ya se adelantaba para la segunda mitad del 2022 la recuperación del PIB. Y similar a la crisis, al periodo anterior a la crisis. Y en parte decían, como no, que esto era porque la economía empezaba un poco a despuntar por la vacunación, evidentemente, pero sobre todo también hacían referencia a estos fondos europeos, con lo cual, vamos, Agustín, ponemos todo nuestro optimismo en tu charla de hoy. Y por mi parte, por tanto, sin más, agradecer la ponencia que nos ha propuesto un mes más Patricia e Innova Asturias y cederte la palabra para que presentes a Agustín. Muchas gracias, Monse, y gracias a ti, a Gijón Impulsa, por darnos la oportunidad, como siempre, de poder llevar a cabo este ciclo de seminarios de innovación. En este octavo seminario vamos a hablar de la gestión de proyectos innovadores, ¿no? Entonces, qué mejor manera en estos momentos de ver cómo gestión de proyectos pues, europeos de Next Generation con una metodología, con PM Square, que hoy Agustín nos contará. Veremos la gestión de proyectos como disciplina profesional y sus elementos, el origen y las definiciones de esta herramienta que es el PM Square y el uso potencial del PM Square en estas propuestas de Next Generation de la Unión Europea. Y Agustín Moya Colorado es ingeniero agrónomo y actualmente es el coordinador regional de PM Square Alliance en España. Posición que compagina con su trabajo como consultor independiente en cooperación internacional para el desarrollo y como es gestor de proyectos. Ha trabajado en proyectos de ONGs y también en la Comisión Europea en distintos países como Guatemala, Nambia, Mozambique y Chipre. Y bueno, sin más, antes de pasaros con él, comentaros también que queremos que sea un seminario interactivo. Entonces, bueno, podéis utilizar el chat para hacer preguntas y yo se las puedo transmitir a Agustín. Y también hay momentos entre una temática y otra que si levantáis la mano yo os puedo dar voz para que todas las dudas que tengáis las podáis preguntar a Agustín directamente. Así que sin más, yo voy a dejar de compartir y Agustín, cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, a vosotras por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y poder hablar de este tema que a mí me resulta muy interesante, lo estábamos comentando antes. Voy a compartir mi pantalla para entrar con la presentación y a ver, sí, vemos bien. Voy a estar usando el puntero, que confío en que se vea bien. Y bueno, pues vale, pues esta es un poco, ya me habéis presentado, os dejo ahí que mi contacto pues a través de LinkedIn o por correo electrónico, cualquier duda que tengáis sobre la metodología. Como ha dicho Patricia, pues yo soy el coordinador regional de PM Square Alliance en España. Tenemos un canal en LinkedIn que luego ahora os pongo aquí en los recursos. Aquí es, si queréis seguir nuestra actividad, pues aproximadamente una vez al mes o así hacemos una charla para hablar de estos temas, aunque los últimos meses no hemos estado un poquito parados, pero lo vamos a retomar ahora en noviembre.
Y bueno, pues comentar primero de todo que la guía, lo que es el librito, donde se explica la mayor parte de toda la metodología y algunas de las cosas que yo voy a contarlas, vais a ver reflejadas ahí, se puede conseguir en el servicio de publicaciones de la Unión Europea. Se puede bajar en PDF de forma completamente gratuita. Si quieres que te lo manden a casa, te lo imprimen a demanda y te lo envían por cerca de... a ver, que no enfoca bien esto. Te lo envían por cerca de 9 o 10 euros, te lo mandan a casa. Hay un portal europeo sobre la metodología que está aquí. Esta es la página web de Pi Square Alliance, que es una organización, luego quizá al final lo comentaré, sin ánimo de lucro, que lo que trata es de promocionar y de dar a conocer la metodología. Como decía, esta es la página web de nuestra actividad aquí en España. También hay una cátedra en la Universidad de Granada que se dedica a la promoción y a investigar y a publicar artículos y bueno, pues tienen esta cátedra está dotada con fondos para hacer actividades alrededor de la metodología. Y bueno, pues os invito también a sumaros quizás al manifiesto de buenas prácticas, conocer el manifiesto que hemos firmado todas las organizaciones que estamos en el ámbito de la dirección de proyectos, de la gestión de proyectos de forma profesional. Nos hemos juntado para decir, esta oportunidad del Next Generation es inédita, no había pasado antes y es necesario que se aborde esta oportunidad de forma metódica, de forma que se incorpore la dirección de proyectos como forma de trabajo estandarizada. Y nos hemos juntado pues, PMI, IPMA, IPRO y Pi Square Alliance para bueno, pues, generar este manifiesto de buenas prácticas. A lo largo de la sesión... Sí. Antes de nada, Agustín, tenemos una persona que tiene la mano levantada. No sé si tenía alguna pregunta. Perdón. A ver, le voy a permitir hablar. Daniel, si quieres comentarle algo, puedes abrir el micrófono. ¿Daniel Martín? No. Nada, pues igual la levanto sin querer. Nada, le cierro. Pues, sigue, gracias. No pasa nada. Mira, así aprovecho además. Bueno, luego si acaso, hacia el final, si me lo recordáis, corto y pego los vínculos en el chat y así todos los podéis acceder. Como os comentaba en la presentación, vamos a ver una introducción a lo que es la gestión de proyectos o la dirección de proyectos como disciplina profesional. Vamos a ver en qué consiste los elementos fundamentales de la metodología Pi Square y vamos a ver cómo esa metodología puede ser aplicada a proyectos europeos de una forma genérica. No es imposible que cubramos todas las convocatorias, todas las particularidades que tiene la financiación europea, pero vamos a hablar de cómo podría aplicarse y de cómo encaja en ese tipo de proyectos. Y luego, pues espero que nos dé tiempo al final a tener 5 o 10 minutos para resolver cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda o comentarios que puedan surgir. ¿Vale? Lo primero que yo quiero comentar es que la gestión de proyectos, la dirección de proyectos es una actividad universal. Parece que no. La gestión de proyectos es una cosa, no, eso es algo muy complejo, eso es algo de muchos ordenadores, de muchas aplicaciones, de muchos... No. Es algo que se viene haciendo desde que el hombre es hombre, desde que el hombre primitivo tiene que juntarse y abordar la caza o la agricultura incipiente o la recolección o la vida en común, tiene que empieza a pensar en formato de gestión de proyectos, empieza a valorar el riesgo que le supone ir de caza, empieza a valorar cuántas personas, cuántos hombres o mujeres o niños tienen que participar en cada una de las tareas que van asociadas con una determinada actividad. Hay una gestión de recursos, hay una gestión de cuándo hacemos esto, de dónde, de cuál es el mejor momento. En el momento en que el hombre empieza a discurrir, empieza a planificar y a ver cómo funcionan las cosas y el beneficio que va a lograr. Y tiene que valorar todo ese tipo de cosas, ¿no? Nadie puede pensar que las grandes obras de la antigüedad, como por ejemplo las pirámides, se hiciesen sin una gestión de proyectos, sin una planificación de decir, bueno, ¿de dónde van a salir toda esta piedra? ¿Cómo va a ser transportada? ¿Cómo va a ser
de nuevo, todas las preguntas de quién, qué, cómo, cuándo, tenían que estar resueltas, tenían que estar más o menos pensadas. Ni que decir tiene que cuando se van complicando las intervenciones, la época de las catedrales, el Renacimiento, la Revolución Industrial, todo eso, pues lógicamente va requiriendo cada vez de más y más herramientas hasta llegar a, bueno, pues a la exploración espacial, pero todos son proyectos, todos son elementos en los que está prevista una planificación, unos objetivos, unos recursos necesarios, unos tiempos, unos riesgos, todo se va combinando de forma que el hombre ha ido avanzando en todo esto. Y a la vez es algo cotidiano, porque, bueno, pues desde que los niños empiezan a pensar y a tener ese raciocinio, pues vemos aquí un pequeñuelo pues, que ha gestionado su proyecto de decir, bueno, yo quiero comerme una magdalena de esas, ha puesto al hermanito a vigilar en la puerta a ver si viene mamá, porque es un riesgo que le pillen ahí, ha dicho, pues yo lo que necesito es colocar la silla aquí y entonces alcanzo, es decir, pues cualquiera que ha organizado un viaje, una boda, son actividades que forman parte de lo que realizamos prácticamente cada día que tomamos decisiones y que necesitamos planificar, pues usamos nuestras checklists, nuestra lista de viaje, que no se nos olvide el pasaporte, que no se nos olvide el dinero, que no se nos olvide los billetes, que no se nos olviden, pues todas esas cuestiones al final pues van formando de una actividad de gestionar cosas, de tomar decisiones, ni que decir tiene cuando se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Pues comprar una casa, pedir una hipoteca, embarcarse en un pequeño negocio. Todo eso forma parte de una gestión en la que hay que ir mirando hacia diversos ámbitos. Yo siempre digo que gestionar a mí me recuerda un poco la palabra digestión, ¿no? Gestionar al final es hacer problemas muy grandes, problemas muy complejos, más pequeños. Es lo que se hace en la digestión. A través del tracto digestivo, pues la comida va haciéndose de elementos que podemos asimilar y eso hacemos un poco con la gestión de proyectos. Distribuir los problemas muy complejos, las realidades que queremos transformar y ocuparnos de diversos ámbitos más pequeños porque si no todo nos puede abrumar. Y es una disciplina que es profesional, que se ha profesionalizado. Como os decía, conforme se han ido tecnificando, conforme la revolución industrial y la tecnología ha ido avanzando, pues se han ido incorporando herramientas, métodos, teorías, hasta llegar pues, a lo que hoy en día incluso plataformas que se dedican a gestionar proyectos etcétera, ¿no? Esto lo menciono pues, porque el diagrama de barras de Gantt, que yo creo que casi todos conocemos, y que nos permite una visualización muy sencilla de las tareas que tenemos que realizar, medidas, las duraciones relativas, el orden, las dependencias, pues data solo de principios del siglo XX. Igual que el famoso triángulo de hierro, que aun si no lo conocéis, seguro que intuitivamente siempre os habéis planteado pues, que el alcance o lo que vamos a hacer, el coste y el plazo y la calidad, dice que están íntimamente relacionados y no se pueden variar uno de estos tres factores sin alterar la calidad que está en medio o alterar alguno de los otros dos, ¿no? Entonces, este tipo de teorías, este tipo de avances luego se han ido haciendo cada vez más complejos y entrando pues, los riesgos, la calidad, el alcance, los resultados, hay que cumplir un poco con todo. Todo esto pues, se ha ido haciendo cada vez más profesional. Y al profesionalizarse, pues han surgido distintos estándares, distintas formas de recoger el conocimiento, las pautas, lo que funciona y lo que no funciona y cómo funciona de distintas formas. En un primer momento, pues en los años 60, primero surge la IPMA, que es la International Project Management Association, aquí en Europa, con un estándar basado en competencias, no tanto en procesos, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, sino en qué cualidades debe tener un buen director de proyectos, ¿no? Y casi simultáneamente, un poquito más tarde, en Estados Unidos, surge el Project Management Institute con su PMBOK, con su cuerpo de conocimiento, con la guía del cuerpo de conocimiento que empieza a recopilar, sobre todo centrándose en procesos, en qué cosas tienen que ir
pasando en un proyecto para que el proyecto avance a buen ritmo y con posibilidades de éxito. Más adelante, en los años 90, en el Reino Unido surge el estándar o el método Prince2, más basado o más orientado a los productos, a los entregables, a lo que tiene que realmente generar el proyecto, muy similar en algunas partes con P&Square. Incluso pues ISO, la Organización Internacional de Estándares, en 2012 empieza a sacar documentos con directrices en dirección y gestión de proyectos. Son directrices, no son estándares, digamos, certificables, mientras estos tres estándares o métodos o, digamos, marcas sí que tienen sus propios certificados, pero ISO no. ISO son unas directrices que recogen pues, las buenas prácticas internacionales y las tienen ahí. Y bueno, pues en el año 2016-2018 la Comisión Europea lanza esta metodología que realmente se basa en todas las anteriores, no es una invención o reinvención de la rueda, sino que recoge muchas de las pautas anteriores y muchas de las buenas prácticas internacionalmente reconocidas como buenas para los proyectos, centrándose mucho en la usabilidad. Lo que tienen todas en común es que superan por mucho el triángulo de hierro. Ya nadie gestiona proyectos solo mirando a la lista de tareas que tengo que hacer, al plazo que tengo y al coste y más o menos a la calidad. Todas miran hacia la gestión de proyectos de una forma muchísimo más amplia, mirando a muchas otras áreas de interés para un proyecto. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que la gestión de proyectos, por supuesto, cuando se aplica correctamente, pues hace que los proyectos ganen en eficacia, en eficiencia, en calidad, en orden, en control y eliminan cosas que son superfluas, eliminan repeticiones, eliminan estrés, eliminan elementos de repetición muchas veces, de solapes entre equipos y bueno, pues lo que hace que los proyectos salgan mejor. ¿Qué pasa? Que no es una varita mágica, es una inversión que requiere pues disciplina, coordinación, comunicación, sistematizar, pensar en común y documentar. Hay que invertir tiempo y esfuerzo en registrar muchas de las cosas que suceden. ¿Vale? Hasta aquí digamos que es un poco la introducción genérica a por qué surge P&Square, por qué en el ámbito de los proyectos se usan metodologías. A lo mejor todos los que estáis escuchándome trabajáis en empresas que lo tienen súper clarísimo, pero ya os digo yo que no es lo habitual y lo comentaba antes con Patricia. Un caballo de batalla es que las administraciones públicas también se enganchen a esta profesionalización de la dirección de proyectos. Así que bueno, ¿preguntas hasta aquí o avanzamos? Si no hay nada en el chat. Aprovechar. En el chat no tenemos ninguna, pero si queréis levantar la mano podéis, vale. Podéis aprovechar. No, parece que no tenemos. Vale, pues avanzamos al siguiente. A la cuestión de, vamos, a mí siempre me gusta empezar por las definiciones, ¿no? Y P&Square pues, ofrece su definición de proyecto, igual que otros estándares fijan también sus propias definiciones, que son muy parecidas. Y en este caso, empezamos por esta definición, que es una estructura organizacional temporal, establecida para crear un producto o servicio singular o único, que es un entregable con ciertas restricciones tales como tiempo, coste, calidad, etc. ¿no? Entonces vemos aquí estos diagramitas que vais a ver, la mayoría de ellos están incluidos en la guía, es una guía muy visual, bastante sencilla de leer. Y empiezo por esto porque no todo a lo que se llama proyecto es en realidad un proyecto. Hay muchas organizaciones y muchas que trabajan pues, en procesos repetitivos, en servicios, en, bueno, otras cosas que no son proyectos. El proyecto tiene que tener un inicio y un final, tiene que ser algo no rutinario, tiene que generar algo tangible y tiene que estar sujeto a unas restricciones. Si no, es otra cosa, no es un proyecto.
¿Y de dónde salen los proyectos? Bueno, los proyectos obviamente no crecen en los bosques, no salen como setas espontáneamente, sino que en general surgen de la combinación de una necesidad o un problema que se identifica. Ante esa necesidad o problema, alguien piensa una idea o diseña una solución y tiene que haber normalmente una oportunidad. Entonces aquí vemos en la viñeta del genial Quino, vemos cómo este señor, ante la vista de los arbolitos, pues él visualiza su necesidad y su solución y la oportunidad de amoblarse la casa, ¿no? Pero normalmente están presentes siempre estos tres elementos para que un proyecto bueno, pues tome forma. ¿Y por qué hacemos proyectos? Bueno, pues los proyectos normalmente, esa situación, ese problema o esa necesidad que identificamos está dado por una situación de partida que es imperfecta y lo que queremos es una situación final pues mucho más perfeccionada, mucho más redondita, mucho más mejorada, ¿no? Y el proyecto lo que hace es bueno, pues con ese contexto y una serie de entradas y una serie de recursos, genera unos entregables y los entregables son realmente hasta donde el proyecto puede llegar. Es lo que está dentro del entorno de la organización y de las partes interesadas. Y el uso de esos entregables genera unos resultados que esos resultados son los que van a afectar y van a conseguir cambiar la situación y hacer que esa situación pues, sea mejor que la que teníamos antes. Entonces, de ese problema, necesidad, oportunidad, idea, conseguimos transformarlo en soluciones, resultados, beneficios y una realidad mejorada. Esto sucede a lo largo del tiempo, con lo cual tenemos que observar el proyecto como una transformación, como la transformación que nosotros queremos generar en la realidad, pero también como una inversión, porque vamos a estar metiéndole recursos, entradas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos el foco? Esta escalera, este diagrama, como podréis ver, es un poquito más cutre que los otros que vienen en la guía, este me lo he hecho yo, digamos, para indicar la causalidad que debe acompañar cualquier proyecto en una cadena que nosotros tenemos que ser capaces de explicar dentro de una lógica de relación causa-efecto. Y esto es muy importante para los proyectos europeos porque, lo veremos después, es necesario que sea visible cómo de la necesidad, hay que describir la necesidad y el contexto que hemos identificado, hay que describir la solución que junto con las capacidades nos van a generar, nos van a diseñar un proyecto. Al proyecto, si le metemos recursos, generamos los entregables y esos entregables, al usarse, generan resultados. Esos resultados, en el largo plazo, podemos medir los beneficios que entregan, ¿no? Los beneficios son ese impacto que nuestro proyecto, nuestros entregables, van a tener en el largo plazo. Para que veamos qué quiere decir esto, yo pongo siempre el ejemplo de una carretera, ¿no? Construir una carretera desde un punto a otro es un proyecto, sin ninguna duda. Hay que poner a hacer el trazado, hay que allanar, hay que asfaltar, hay que pintar las rayas de las carreteras, hay que poner las señales, todo tiene que estar perfectamente acabado cuando terminamos. Pero ese es el entregable de la carretera. El resultado de esa carretera, o donde tenemos que estar mirando a la hora de decidir hacer ese proyecto, es mejorar el tráfico. No se hace una carretera porque sí, se hace para algo. Y el beneficio a largo plazo de ese tráfico mejorado podrá ser una reducción de accidentes, una articulación territorial, un incremento del comercio, del turismo, etc. Pero no podemos quedarnos en que la carretera es el proyecto. El proyecto es todo. Y donde tenemos que tener puesta la vista es en el beneficio, es en cómo vamos a medir, cómo vamos a hacer que esa carretera realmente modifique la realidad y haga que sea una realidad mejor en cuanto a reducción de accidentes, articulación territorial, incremento de comercio y turismo. No podemos estar quedándonos solo en que el proyecto es la carretera. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No sé si estoy yendo demasiado rápido, pero si no me decís nada, pues yo avanzo
Yo os animo también a que vayáis, si tenéis alguna consulta, la vayáis poniendo en el chat Vale, y podamos hacerlas en estos momentos. No, por ningún ahora no problema. hay. Vale. Entonces, vamos a ver en qué consiste P&Square. Pues aquí os dejo las definiciones un poco del libro. Pues es una metodología de gestión de proyectos desarrollada y mantenida por la Comisión Europea, es decir, nace en el seno de la Comisión Europea. El propósito es facilitar a los equipos del proyecto la gestión eficaz de los proyectos y proporcionar soluciones y beneficios a las organizaciones y partes interesadas. Y aunque ha sido creada teniendo en cuenta las necesidades y la experiencia de la Unión Europea en sus proyectos y sus instituciones, se ha diseñado para que sea transferible a proyectos de cualquier organización. Es decir, cualquier organización que hace proyectos puede utilizar P&Square para proyectos con financiación europea o para proyectos sin financiación europea de los que esté ya realizando. Digamos que el lema de P&Square es ofrecer una metodología de gestión de proyectos común y abierta para todos. Este diagramita sí que lo encontráis en la guía. Y este que es el logotipo de Open P&Square, pues lo que hace es poner la metodología en el centro de las instituciones de la Unión Europea, la Comisión Europea, proveedores de servicio, Estados miembros, incluso ciudadanos, para ofrecer un sistema operativo, una forma de trabajo relativa a los proyectos común y un lenguaje compartido para que todos estos actores en distintos Estados miembros hablen un mismo lenguaje, tengan una misma forma de comunicarse. Aquí en este diagramita pues marco un poco lo que es la evolución desde que empieza a gestarse en el año 2007 como una herramienta propia de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación y sacan su primera versión 1.0 para uso muy interno y empiezan a darle iteraciones y hacerla evolucionar hasta que, bueno, pues en el año 2016 ya se crea o se facilita, digamos, la versión 1 de la metodología en abierto y en 2018 se presenta en una conferencia internacional en Bruselas y se hace disponible a todo el mundo. En el año 2021, este año, pues P&Square Alliance ha liderado la traducción al español de la guía, que está en inglés y en español, y después vinieron los italianos y también está traducida al italiano. Esto forma parte de un ecosistema, se ha publicado también una guía de programas y una guía de una extensión ágil a P&Square, con lo cual, bueno, pues no es que esto lo esté usando toda Europa y todas las instituciones europeas estén, digamos, adoptándolo, pero sí forma parte de un movimiento despacito de poner en marcha esta metodología puesta al servicio de todos los ciudadanos, ¿no? Las ventajas que yo le veo y que creo que cualquiera las puede ver, en primer lugar es que es una metodología, como ya he dicho en la definición, creada, respaldada y avalada por la experiencia europea, ¿no? Creo que para los que somos europeístas y para los que le damos valor al proyecto que supone la Unión Europea, que haya un respaldo por parte de la Unión es importante. Y no solo es gratis, como os he comentado al principio, que está disponible en PDF, sino que la licencia o digamos el copyright es en abierto. Cualquiera puede utilizar los materiales y la guía y las plantillas que luego veremos de forma completamente gratuita y abierta, sin más que mencionar que provienen de la Unión Europea. No hay que pedir permiso, no hay que estar pendiente de royalties, copyrights, etcétera, sino que está en formato abierto. Como veréis, si os la descargáis o os lo cuento yo, pues son en torno a 140, 150 páginas, con muchos diagramas visuales, es enormemente ligera y muy flexible y cubre todas las necesidades de dirección de proyectos. Como os mencionaba, no voy a ponerme a comparar, pero sí que es un valor que toda la gente que yo conozco que se ha aproximado a la metodología dice, con esto se puede empezar a trabajar en dirección de proyectos y conforme tengamos a lo mejor proyectos más complejos, podemos coger de otros elementos lo que nos pueda hacer falta. Pero con esto, cualquier organización, una organización no gubernamental, una pyme,
una universidad, una administración pública puede comprender las bases de esa disciplina universal, cotidiana, profesionalizada, estandarizada que hemos visto al principio y ponerse en marcha. Y además nos da ese punto de inicio para, además, bueno, pues que sirva como ese lenguaje común. Veremos después que en los proyectos europeos es enormemente importante contar con un buen equipo, con un buen consorcio, porque muchos de los proyectos, se está hablando ahora de la colaboración público-privada, en los proyectos europeos de grandes programas como Regio, LIFE, Erasmus+, Horizonte, es súper habitual que se exija incluso la participación de varios socios en un partenariado. Es fundamental que todos los socios que participan en un proyecto compartan una misma visión y un mismo lenguaje. Y para eso viene muy bien tener una metodología que nos permita y que esté concentrada en la usabilidad y en lo práctico que supone, ¿no? Entonces, como conceptos clave de P&Square, tenemos, este es el diagramita que os he enseñado antes, esta es un poco la definición. Entonces, partiendo de la definición, partiendo de esta escala desde la necesidad de los beneficios y del diagrama de entradas, recursos, proyecto, entregables, resultados, P&Square lo que hace es facilitar, digamos, el soporte del proyecto desde el punto de vista de la gestión. La gestión de proyectos, la dirección de proyectos, tiene sus propios entregables, tiene sus propios resultados y tiene sus propios beneficios, que es ayudar a que el proyecto funcione mejor, gane en eso que hemos visto de eficiencia, eficacia, impacto, calidad, coordinación, y para que genere mayores beneficios. Es decir, nos permite concentrarnos, va a haber gente concentrada en lo que es la ejecución de las actividades y va a haber gente concentrada en la gestión del proyecto. Y esto es algo que sucede en casi todas las organizaciones. Sucede de forma un poco intuitiva y sucede que muchas veces los roles o las responsabilidades se comparten y hay una misma persona haciendo una función de gestión y a la vez hace una función de ejecución de proyecto. Pero eso es completamente normal. Pero sí que es deseable que los dos ámbitos estén por lo menos visualizados, que no sea todo una maraña, que veamos claramente que hay unas actividades que son de hacer las cosas y otras actividades que son de gestionar las cosas, de gestionar el proyecto. Porque cada uno tiene su propio método y su propia forma de optimizar esos resultados y esos beneficios. ¿Vale? Con este templete griego, que llamamos la casa de P&Square, vemos un poco, podemos ver los elementos fundamentales de que está compuesta la metodología. Lo primero es empezar por la base, por los cimientos. La metodología está cimentada en las mejores prácticas de gestión de proyectos. La gente, cuando empezó a diseñar esto, ya por el año 2007 o 2012, decidieron que no querían reinventar la rueda, por eso se estudiaron todo lo que ya había para extraer y sintetizar y sacarle el máximo jugo a todas esas mejores prácticas y ponerlas en la guía de la metodología. Y esta guía de la metodología se basa en 4 pilares. El pilar de la gobernanza, el ciclo de vida, los procesos y los artefactos. Y todo ello está recogido con una especie de pegamento, con una cinta que se llama el enfoque de P&Square, que lo que nos hace es concentrar la mirada y enfocarnos al control, a la entrega eficaz de soluciones y beneficios, que nos concentremos en lo realmente importante, que no nos quedemos en que lo importante es la carretera, sino que lo importante es las vidas que puede salvar, los accidentes que pueden reducir esa carretera, ¿no? Y, con lo cual, en este pequeño diagrama, pues vemos que se da respuesta a las grandes preguntas que cualquier proyecto, a la hora de gestionar cualquier proyecto, nos vamos a estar haciendo. ¿Quién tiene que hacer qué? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y sobre todo el por qué o el para qué, ¿no? Y cimentado en estas mejores prácticas. De forma que siempre tengamos presente esta escala y nos concentremos en los beneficios, en el impacto de largo plazo.
El ciclo de vida es muy sencillito, es muy intuitivo, es de sentido común y tiene 4 fases que están marcadas aquí arriba. Fase de inicio, fase de planificación, fase de ejecución y fase de cierre, y que van acompañados de una colección de actividades y procesos de seguimiento y control. No es una fase, sino que es bueno, algo que sucede en paralelo a las 4 fases. En la fase de inicio nos vamos a concentrar sobre todo en definir el problema, en esbozar la solución y la oportunidad, y sobre todo justificar la necesidad. En la fase de inicio de lo que se trata es de decidir si nos metemos a fondo en el proyecto. Es una fase que normalmente se salta, o sea, normalmente en un proyecto la gente a lo que va es a planificar y a ejecutar. Venga, ¿qué hay que hacer? Lo planificamos y lo hacemos. Bueno, en la fase de inicio se trata de ir un poquito antes y decir, ¿realmente compensa? ¿Realmente estamos convencidos de que esto merece la pena? Para ahorrarnos el esfuerzo de planificación y no llegar a lo mejor aquí y decir, uy, esto va a ser demasiado complicado, no nos vamos a meter, o esto va a ser demasiado caro, o esto tenemos que haber echado las cuentas antes de si realmente nos metemos. Planificación y ejecución son autoexplicativas y la de cierre también es autoexplicativa, pero tampoco se hace casi nunca, ¿no? Y es una fase muy importante porque aquí de lo que se trata es de recoger antes del cierre de la compuerta pues el aprendizaje, tanto en la parte de ejecución como en la parte de gestión. Es decir, que antes de decir, bueno, ya hemos acabado, venga a otra cosa mariposa, decir, un momento, ¿cómo nos ha ido? ¿Este proyecto ha sido un éxito? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué dificultades hemos atravesado? ¿En qué se nos ha dado muy bien? Y dejar eso registrado de alguna forma para que el siguiente equipo o el siguiente proyecto en que nos embarquemos, sea similar o no, tengamos una base de aprendizaje. ¿Vale? En cuanto al modelo de gobernanza, este quizá es lo más complejo quizá de visualizar, pero en el fondo es una matriz en la que las filas establecen las distintas capas de un proyecto. No todo el mundo tiene la misma capacidad de decisión, no todo el mundo tiene que participar en el mismo nivel a la hora de realizar actividades o tomar decisiones o debatir sobre posibles soluciones. Entonces, desde la capa de gobernanza, que es este órgano de gobernanza pertinente, quien tiene la mayor visión estratégica sobre la organización y sobre los proyectos que se realizan, hasta la capa de ejecución, que son las personas que al final, pues, quien está diseñando una aplicación, está programando el código, realizando los registros de los fallos que tiene el programa o lo que sea, pues, bueno, se estructura en estas capas y hay 2 lados en esta matriz. La parte solicitante, que es quien realmente define ese problema que necesitamos resolver, esa necesidad que tenemos, y la parte proveedora, que es especialista en resolver problemas, en ofrecer soluciones y que, bueno, efectivamente, pues aquí tenemos un propietario de proyecto, un proveedor de soluciones, un responsable de negocio, un director de proyecto, para establecer distintos roles y una asignación de responsabilidades diferente. Que va acompañado por esta tablita que llamamos tabla RAM, en el cual, pues, a lo largo de todo el ciclo de proyecto, veis aquí las 4 fases, inicio, planificación, ejecución y cierre, con los elementos de seguimiento y control, pues cada uno de los roles, el órgano de gobernanza pertinente, el comité de dirección de proyecto, el propietario de proyecto, en esta tablita se determina quién tiene el rol de responsable, de quién tiene que hacer las cosas, quién tiene que aprobarlo, quién tiene la responsabilidad final sobre lo que el responsable está haciendo y quién tiene que ofrecer soporte, es decir, contribuir realmente a la realización de las actividades, quién tiene que estar consultado, quién puede aportar pero sin realmente aportar trabajo y quién tiene que estar informado simplemente. Aquí vemos, por ejemplo, es muy evidente que el órgano de gobernanza pertinente pues solo es aprobador
del plan de externalización, porque normalmente implica una serie de pagos, tiene un coste específico, pero en el resto pues está simplemente informando, ¿no? Entonces, esta matriz nos permite, bueno, simplemente hacer una distribución de esas responsabilidades mucho más razonable. Si tomamos el caso de, por poner un ejemplo muy directo, de la reforma de una casa o de un piso o de una cierta instalación, vemos que la parte solicitante es quien va a estar usando esa casa y la parte proveedora es quien va a realizar los trabajos, ¿no? Pues el arquitecto, el diseñador de interiores, los albañiles, los fontaneros, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber una separación de roles entre las dos partes, ¿no? Vale. Este modelo de gobernanza lo que nos permite es un cambio de perspectiva para facilitar la gestión. El punto de vista tradicional es que el Project Manager, quien tiene que llevar a cabo el proyecto, se encarga un poco de todo, tanto del aspecto de la entrega, del aspecto de la realización de las actividades, como del aspecto del largo plazo, de los resultados, de los beneficios. Mientras que en PMSquare, al desplazar y al facilitar este desdoblamiento, pues hace que el Project Manager pueda concentrarse más, aunque tengan que estar pendiente de todo, pero pueda concentrarse más en lo que es la parte de proyecto y entregables, sabiendo que tiene pues, un Pepito Grillo que va a estar siempre velando porque esos entregables, ese proyecto, esté orientado a resultados y a beneficios, para que el trabajo sea compartido y la responsabilidad sea compartida y no el cliente o el usuario final llegue al final de todo, ya, pero si es que esto no es como yo lo quería. Por eso, aquí hay un elemento central de colaboración y comunicación para llegar a la meta juntos, para que no sea por mucho que un proyecto sea de entrega llave en mano, tiene que haber una comunicación entre quien es solicitante y quien es proveedor para llegar a donde se quiere llegar, ¿no? El siguiente de los pilares de esa casa que hemos visto eran los procesos. Y aquí tenéis un resumen, no me voy a parar en cada una de estas cosas, pero de nuevo, estos son elementos visuales, digamos, a modo de chuletas que nos ofrece la guía para tener claras cuáles son las actividades y los artefactos. Los artefactos es como se llaman a las plantillas que se ofrecen y que hay que realizar en cada una de las fases, ¿no? Y aquí te sirve un poco incluso de checklist para saber qué estás usando, qué no estás usando y qué es lo que tienes que hacer. No he mencionado en el ciclo de proyecto que al paso de cada una de las fases hay lo que se llama una puerta de fase, que en este caso se llama listo para planificación, en este caso se llama listo para ejecución y listo para cierre, que son puntos formales de revisión de todo lo que se ha hecho y de aprobación para paso al siguiente. Y eso va acompañado de un checklist, de una lista de control, para decir, a ver, ¿estamos realmente listos para pasar al siguiente paso? A ver, clac, 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 clac. Ah, pues sí. Ah, pues no, se nos ha olvidado esto. ¿Es súper grave? No. Pues entonces vamos a corregirlo y vamos a tirar para adelante. Pero no es venga, corre que ya llegamos tarde, sino que tiene que haber una cierta forma de cambiar entre cada una de las fases. Los artefactos, como veis aquí, este es quizá el diagrama un poquito que intimida más porque cada uno de estas cajitas pues, supone un documento distinto. Y entonces, como, ay Dios mío, tengo que hacer todo esto. Bueno, sí y no. Esto es la base y la metodología lo que hace es ofrecer una plantilla para cada uno de estos documentos. Todas estas plantillas son en formato Word y Excel que se pueden bajar y se pueden personalizar y editar de forma que cada uno puede decir, bueno, pues esto lo que hace es decir, bueno, yo necesito un plan de gestión de calidad. ¿Por dónde empiezo? Venga, Google, plan de gestión de calidad, PDF o Doc. No, aquí tienes el conjunto completo de plantillas que te pueden hacer falta y las puedes adaptar de forma flexible
a tu necesidad. Hay incluso pues, documentos bastante chorras de agendas de reuniones y actas de reuniones, pero que son sumamente importantes para mejorar en la eficacia y en la eficiencia de las reuniones, porque una reunión sin agenda o sin acta, pues al final es pues, una charla, pero no será una reunión, y de esta forma pues, nos permite a lo mejor ordenar la forma en que hacemos todas las cosas. Tenemos registros de proyectos que son enormemente útiles. En todas las organizaciones siempre hay quien se encarga de tener perfectamente guardados todos los correos electrónicos con todas las decisiones importantes. Sí, eso se decidió, lo decidió fulanito o fulanita y lo comunicó en un correo. Pues a ver, míramelo porque no sé exactamente qué decía. Bueno, si tienes un registro que no es más que una tabla de Excel con su fecha, tema, quién decidió qué y tal, pues ahí ya puedes tener una búsqueda y ganar en eficacia y en eficiencia a la hora de buscar ese tipo de cuestiones. Lo mismo con las listas de control. Son listas muy amplias en las que se ha pensado en todas las posibles preguntas que se pueden personalizar. Yo creo que yo creo que todo el mundo a estas alturas ha cogido un avión. Los pilotos perfectamente tienen controlado cuál es su trabajo, saben perfectamente pilotar, pero no dejan de pasar una lista de control antes de un despegue. Es decir, ellos antes de despegar tienen que hacer la lista de control, el piloto y el copiloto, de esto, para que no se les olvide nada. En los proyectos pasa lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues el panorama de todo lo que podemos estar necesitando. El enfoque, que normalmente, y además en la guía tiene un tratamiento bastante liviano, pero es realmente muy importante, es porque resulta muy importante mantener el enfoque y estar siempre atentos en el para qué, el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Si nos concentramos solo en el quién, cuándo, qué y cómo y venga, tira para adelante, nos podemos perder nos podemos perder sobre todo de impacto, nos podemos perder en esa entrega eficaz de beneficios, ¿no? No he incluido los 11, digamos, máximas del enfoque, pero sí que he sacado dos que son las que a mí me parecen más relevantes o las que más me sirven a mí y porque yo lo repito siempre. Las metodologías están al servicio de los proyectos y no al revés. Esta metodología y todas las metodologías de proyectos no son, digamos, precisamente listas que haya que cumplir todo para decir, pues ya está, ya lo he hecho todo, he hecho toda la gestión de proyectos bien. No, se trata de que te sirva, se trata de que te resulte útil introducir cambios o introducir otras perspectivas, otras herramientas, otras formas de hacer las cosas, otro método para que tu proyecto salga mejor. Y sobre todo, mantener una orientación a los resultados con respecto a todas las actividades, no solo las de implementación, las de ejecución, sino también las de gestión de proyecto. Yo creo que esos dos son un poco mantras que yo me aplico y que creo que son muy importantes en todo momento en la gestión de proyectos. Como he mencionado antes, la metodología tiene una enorme capacidad una enorme flexibilidad y se puede adaptar y personalizar. ¿Qué significa esto? Pues eso, que podemos cambiar prácticamente cualquier cosa de la metodología, pero para hacerlo correctamente debemos comprender el propósito y el valor de ese elemento, de lo que vamos a modificar. Es decir, no podemos, así porque sí, eliminar elementos enteros, por ejemplo, pues una fase, un rol, una actividad o un artefacto, sino que debemos comprender cuál era el propósito, cuál es el valor, cuál es la función que ese elemento tiene y si realmente en nuestra organización o en nuestro proyecto no es especialmente relevante, pues a lo mejor lo que hacemos es reducirlo a su mínima expresión para que tenga una presencia, para que encajen todas las piezas, pero no quizá eliminarlo, ¿no? A la hora de adaptar hay que buscar el equilibrio entre control y esfuerzo. A mucha gente con la que yo he hablado, pues las plantillas o, por ejemplo, las checklists, dicen, pero si es que no puede ser que para esto necesitemos 30 preguntas, responder 30 preguntas. Bueno, pues si en tu organización te basta con 10, selecciona las 10 o créate las 10, porque lo importante no son las preguntas, sino que exista el mecanismo
de no olvidarse de hacer un control. Entonces, si tu organización es mucho más flexible, más ágil, más pequeña, más sencilla todo, bueno, pues buscas el equilibrio entre control y esfuerzo y dices, bueno, pues mi checklist va a ser de 10 preguntas en vez de 30 y son estas 10 que son las que a mí me valen. Pues fenomenal, estupendo y maravilloso. No tienes que casarte con lo que pone en la metodología al 100%, ¿no? Pero sí tener en cuenta que la metodología ha sido diseñada como un todo integrado, que cada parte tiene su función y tratar de visualizar esas partes y, bueno, pues adaptarlo, pero conservando el espíritu de lo que la metodología requiere. Vale, preguntas, cuestiones. Animaros. Yo te voy a hacer una mientras tanto. Yo animo ¿Vale? a los participantes a que vayan haciendo sus preguntas por el chat o, como habíamos comentado, que levanten la mano y les doy voz. Creo que las palabras claves es que te sirva, ¿no? Porque muchas veces introducir una metodología de gestión de proyectos da un poco de miedo por la cantidad de procesos, ¿no? que llevan a cabo y eh, que el alimentar a la bestia después te quite mucho más horas o tiempo que piensas que a lo mejor puede ser innecesario. Como comentabas tú aquí, con esta metodología puedes aplicar, o sea, ir utilizando aquellos elementos que realmente te vayan sirviendo, ¿no? O sea, sin desviarte del foco del conjunto, pero bueno, no hace falta utilizar todas las plantillas, no hace falta utilizar los pasos, el conjunto sí, pero no todo, todo lo que viene en la guía, sino adaptarlo a lo que tú necesitas, ¿no? Absolutamente. Ujú. Es que no, yo creo que no tiene sentido de otra forma, porque si no todo es muy intimidante, Claro. todo es como, o sea, que y ahora tengo que empezar a hacer las cosas que yo llevo haciendo con mi librillo y con mi forma de hacer las cosas y ahora todo esto me lo va a cambiar. Pues depende, si te hace falta cambiarlo, pues aquí tienes las herramientas para empezar. Hay un diagramita al final, uno de los apéndices, que es pues primeros pasos, ¿no? Y siempre Ujú. se recomienda pues empezar quizá con lo más sencillo, adoptar algún registro, adoptar algún checklist, ver cómo funciona esto, echarle un ojo a los planes de gestión, echarle un ojo a la gobernabilidad, porque al final hay muchas organizaciones en las que todos hacen de todo. Si funciona, fenomenal, pero a lo mejor conviene darle un orden. Ni siquiera estoy diciendo que la gente tenga que dejar de hacer las cosas que tiene que hacer, pero visualizar el orden en el que tienen que estar, las responsabilidades reales que tiene cada uno, porque si al final todos están haciendo todos, ¿qué significa? Que todos son responsables y todos toman decisiones y todos, salga bien o mal, son igualmente responsables y se les rinde cuentas de la misma forma, o hay unas ciertas grados o hay un cierto orden en cómo funciona la gobernabilidad. Yo creo que cada organización tiene que mirar cómo le resulta y ir viendo, y hay empresas de consultoría que se dedican a las pymes sobre todo, que dan el salto a tener procesos más complejos y tal, pues a decir, mira, vamos a hacer un plan de puesta en marcha de dirección de proyectos. Entonces, pues vamos a ir, digamos, por fases, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Pero es algo que, bueno, las organizaciones pueden tomar la metodología y decir, bueno, pues vamos a empezar por hacer cosas lo más sencillo. Pues eso, establecer un registro de decisiones, establecer un registro de cambios, establecer un registro de riesgos. La gestión de riesgos es una asignatura muy pendiente en muchas organizaciones porque sí, bueno, se hace un análisis de riesgos muy al principio y ya está. Y nadie se acuerda ni de hacer un seguimiento, ni de quién es el propietario de un riesgo, ni cuáles son las estrategias que se ponen en marcha, cuando la gestión de riesgos es algo que realmente te ofrece pues, mayor tranquilidad, ¿no? De saber que vamos a revisar riesgos. ¿Está todo controlado? Sí. ¿Hay algún cambio? No. Fenomenal, seguimos. ¿Hay algún cambio? Sí. Es que resulta que me ha dicho fulanito que esto va a cambiar. El típico cambio legislativo, típico, yo qué sé, proveedores que se quedan cortos a la hora de un montón de cosas que pueden ir sucediendo, ¿no?
pero sí, como tú dices, es la flexibilidad de adaptarlo al proyecto y a la organización. Gracias, Agustín. Pues aquí no se anima nadie más a hacer consultas. Bueno, pues seguimos avanzando y entramos ya en materia en cuanto a financiación europea, que vamos a ver un poco algunas generalidades, la magnitud del reto, la necesidad de dirección de proyectos y cómo se propone, para que veáis esa flexibilidad, en qué consiste, algunas adaptaciones que hemos pensado desde PM Square Alliance que pueden facilitar la adaptación, la adopción de la metodología a la gestión de proyectos europeos. ¿Vale? Yo creo que todos somos conscientes de la magnitud del reto. Yo estoy convencido de que, por lo menos en España, va a quedar dinero sin ejecutar, porque si ya quedaba dinero sin ejecutar en los marcos plurianuales tradicionales, digamos, de los presupuestos europeos, pues con una inyección mayor de los fondos de Next Generation, es muy difícil que estos fondos se vayan a ejecutar por completo. ¿Vale? Y además, teniendo en cuenta nuestra propia idiosincrasia en España, los niveles nacional, autonómico, local que tienen que participar, la colaboración público-privada, las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, más luego pues todo el tema del entramado europeo, que tampoco es sencillo. Es decir, tenemos un panorama en el cual, bajo mi humilde punto de vista, conviene tener un método, conviene tener un sistema de aproximarse a la gestión de proyectos para incrementar esa eficacia, eficiencia e impacto de los proyectos por todo lo que nos va en ello, ¿no? Estamos hablando de recuperación, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de transformación, estamos hablando de un montón de dinero que es bien utilizado, sería capaz de darle una vuelta de tuerca importantísima a nuestro país en los próximos 5 o 10 años, y lo que hagamos y cómo lo diseñemos va a ser ahora, ¿no? Entonces, cuestiones generales en términos de gestión, en términos de financiación europea. Bueno, el ciclo o la cuestión es, tenemos que tener clara la idea de la que partimos, tenemos que tener esa visión compartida de cuál es la necesidad o el problema sobre el que estamos trabajando y cuál es la solución o la idea que nosotros tenemos para resolverla, aunque ese problema y esa problemática, esa necesidad, nos las va a dar precisamente la convocatoria. Las convocatorias, en general, lo que nos son instrumentos por los cuales la Unión Europea busca socios para orientar proyectos en líneas de prioridad de políticas europeas. Y ahí se plasma la necesidad o ese problema que se manifiesta, ¿no? En el momento en que nosotros tenemos clara la idea, hay que buscar la oportunidad, hay que ver ese encaje con la convocatoria, hay que buscar los socios y estar bien alineados, porque normalmente se va a trabajar con consorcios, con partenariados. Y hay que tener muy clara la convocatoria, hay que tener una estrategia de poner en el foco la convocatoria. Para esto hay que tener muy claros cuáles son los criterios de elegibilidad. Muchos proyectos no salen adelante porque no hemos leído con suficiente atención qué entidades o qué acciones están diseñadas o están orientadas hacia esa convocatoria. Hay que seguir con mucha pulcritud las instrucciones y con mucha precisión las instrucciones que se dan. Es bastante habitual cometer errores a la hora de rellenar formularios, no respetar los límites, no respetar los formatos, y eso es algo que es importante seguir. Y hay que tener
muy claros cuáles son los criterios de evaluación predefinidos. En las convocatorias siempre vamos a tener publicados los criterios de evaluación y tenemos que ser conscientes de que hay una competencia feroz por los recursos y tenemos que tener una estrategia muy clara de avanzar hacia los proyectos. Entonces, esta escalera que ya la hemos visto, yo me vais a perdonar, pero muchas veces repito transparencias porque volvemos a los conceptos que hemos visto antes. Normalmente, cuando hacemos un proyecto, tenemos en mente, como es el caso de la carretera, el proyecto y los entregables. Vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, así, va a pasar por aquí, va a esto, ta, 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 ta. Y está muy bien porque eso hay que definirlo, eso hay que tratarlo, eso hay que describirlo. Hay que convencer de que es factible, hay que convencer de que hay una necesidad, hay una solución, hay un proyecto, hay un entregable, pero la Comisión Europea se orienta más a buscar por la parte de arriba de esta escalera, ¿no? Define, tiene que, o quiere estar segura de que a quien se le da el dinero va a generar unos resultados y unos beneficios, un impacto de largo plazo. Realmente, el cómo lo hagas está muy bien y lo van a medir también, pero esto es lo que se busca en el criterio muchas veces que se llama de relevancia, de pertinencia. Es decir, tenemos que ser capaces de convencer de que esto que estamos nosotros aquí trabajando va a tener un resultado y un beneficio a largo plazo, que es lo que la Comisión busca o las instituciones públicas van a estar buscando, ¿no? Luego es cierto que no se mide tanto, no se exige, digamos, demostrar estos beneficios, pero a la hora de definir el proyecto tenemos que intentar presentarlo todo. Tenemos que estar en el detalle de describir el contexto, de la solución, el proyecto, los entregables y cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que ser capaces de, sobre todo, convencer con esa lógica causa-efecto, cubrir todos los elementos. No puede ser que nosotros en un proyecto digamos que, bueno, y ya está, y la carretera, entonces, como esta carretera es fantástica, entonces los beneficios económicos de esta carretera van a ser de X mil millones. A ver, o explicas mejor cómo está esa lógica causa-efecto del beneficio económico de esta carretera, o te van a decir, bueno, ¿por qué no te has quedado en un resultado, en un beneficio mucho más vinculado a lo que es el entregable, ¿no? Quiero decir, no sé si me estoy explicando bien, pero la cuestión es que hay que tratar de cubrir el conjunto completo de esta escalera de relaciones, causa-efecto, de pasos a la hora de demostrar cuál es la transformación que el proyecto genera. Si nuestro proyecto al final es un proyecto de investigación, por ejemplo, estos beneficios están ligados pues, a las típicas actividades de difusión. Y entonces tienes que ser muy concreto también en cómo vas a hacer la difusión, cómo vas a hacer para que ese informe o esos informes o esa investigación no termine en un cajón, sino que realmente supongan que ponga en marcha otras investigaciones o que ponga en marcha otro tipo de beneficios. ¿Vale? En general, la gestión de proyectos va a estar un poco escondida en los requisitos de documentación del proyecto. No va a haber normalmente no hay un apartado de describe tu metodología de gestión de proyectos o explica cómo vas a gestionar el proyecto, ¿no? No suele pasar. Normalmente los donantes, la Comisión Europea, en mi experiencia, está todavía priorizando o poniendo el foco en ese triángulo de hierro que hemos visto que todos los estándares ya han superado. Están poniendo el foco en la lista de lo que tienes que hacer, es decir, tú has dicho que me ibas a hacer esto, pues tantos informes o tantos kilómetros de carretera o tantos X en tanto plazo y con tanto presupuesto. ¿Por qué sucede eso? Porque esos elementos son en realidad muy fáciles de medir por parte de las agencias europeas. Las agencias europeas pueden comparar unos proyectos con otros y decir, este cuesta tanto, este tarda tanto, este va a hacer estas cosas. Y entonces, esa es la información que les sirve a ellos para poder poner en comparación las distintas propuestas y poder otorgar el dinero. Porque ponerse a comparar impactos o formas de gestionar o tal es mucho más complejo.
Entonces, para que quede claro, aquí lo digo claramente, ni P&Square, ni ninguna otra metodología, ni ningún otro estándar son obligatorios, ni siquiera se sugieren. Digamos que en Europa es una cuestión de, yo quiero que haya, tener socios, organizaciones, universidades, empresas que trabajen en esta línea, cómo lo gestionen es su cuestión, porque yo voy a firmar un contrato que me dice que al final los entregables son estos y los impactos son estos, la difusión es esta, ¿no? Sin embargo, la gestión de proyectos aporta un enorme valor añadido, ¿no? Cuando hay un evaluador, y esto es algo que también menciono en muchas ocasiones, ¿no? Cuando preparamos un proyecto, cuando nos podemos escribir un proyecto, lo escribimos pensando que lo va a leer un montón de gente. Tardamos un montón de tiempo en poner en marcha, en poner una propuesta, en escribir todos los párrafos de forma colaborativa, tú esta sección, tú esta otra, y pones un documento más o menos amplio y lo envías, ¿no? La cuestión es que ese documento de proyecto, al final, va a ser leído básicamente por 2 o 3 personas y en un tiempo bastante corto. O sea, todo el tiempo que uno o que un equipo ha tardado en poner en marcha una propuesta, al final el sistema de evaluación es tal que gente con conocimiento de ese sector lo va a leer, le va a poner nota conforme a los criterios de evaluación y va a entrar con ese grid, con esa plantilla, con esas puntuaciones, va a entrar al listado y dependiendo del puesto que ocupe, pues recibirá financiación o no. Pero es importante a la hora de preparar una propuesta ponerse en el lugar del evaluador, hacer una prelectura de los criterios de evaluación y decir, más o menos cuántos puntos puedo yo sacar. Si yo fuese evaluador, quitándote ya del apasionamiento que es, que tú estás ahí metido, que es tu niño, tu niña, ese proyecto y estás metiendo un montón de horas, tener una visión de que va a ser poca gente la que se lo lea en un tiempo corto y van a ir a lo esencial de responder a esos criterios de evaluación, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos nos permite enfocarnos también en esa visión del para qué, de cuáles son los elementos fundamentales y además en proyectos europeos en los que hay socios de distintos países, como ya he dicho al principio, nos ofrece una herramienta fundamental de gobernanza, de repartir la tarea y la responsabilidad, de coordinación y de orden documental, porque todos vamos a estar trabajando conforme a los mismos principios, a las mismas plantillas, a las mismas formas de entender cómo funciona la gestión de un proyecto. ¿Preguntas o cuestiones hasta este momento? Creo que por ahora no. En tu experiencia de presentar pues, de propuestas que tengan que leer los evaluadores, como tú decías, no es algo que se diga que se tiene que hacer, pero sí que en realidad te va dando un guión para cumplir todos los requisitos que realmente piden en la comisión, en la metodología. A ver, la metodología lo que ofrece es un método, una forma sistemática de abordar la gestión de los proyectos. Luego veremos, la metodología no sustituye de ninguna forma las instrucciones de una convocatoria. Es decir, las instrucciones de la convocatoria mandan. Es decir, si hay que rellenar este apartado, hay que rellenar este apartado. Otra cosa es que teniendo la mirada de la metodología, sepamos identificar qué elementos vienen bien poner en cada uno de los apartados. Es decir, si hay un apartado de gestión de calidad, la metodología te va a dar herramientas para decir, vale, pues la calidad se compone de este elemento, este elemento, este elemento, y vamos a estar usando las plantillas de P&Square, que es la metodología de la Comisión Europea. Y entonces nos vamos a basar en esa mirada. Entonces, tienes una parte
cubierta con, digamos, la mirada que la propia comisión ha puesto en marcha, ¿no? con la metodología. Sistemas de comunicación, pues hay unos elementos en el plan de gestión de las comunicaciones a los cuales puedes ir. Seguramente en temas de difusión, la propia convocatoria va a exigir una serie de elementos, una serie de cuestiones, ¿no? Pero la cuestión es un poco la mirada en todos esos ámbitos que normalmente en las organizaciones y en los proyectos se hacen de forma un poco intuitiva, ¿no? Lo comentábamos un poco al principio, ¿no? Gestión de riesgos, gestión del cambio, gestión de la calidad. Pues se hace, quien se ha formado pues tiene sus pautas, quien no, aquí tiene una primera aproximación para poder decir, bueno, pues todos estos ámbitos los cubro con esta metodología. Pero desde luego la convocatoria manda. Sí. Porque no puedes decir, y aquí en este apartado pues voy a seguir las directrices de P&Square, porque a lo mejor el evaluador no conoce la metodología. Entonces te quedas como, y el evaluador va a decir, pues esto no es lo que es, pues sí, pues muy bien, pues te baja la nota, ¿no? Porque al final en una convocatoria de estas son los puntos que se saque en la matriz de evaluación. Sí, pero bueno, como tú dices, sí es verdad que a lo mejor te tienes que enfrentar a algún apartado y dices, bueno, ¿y aquí qué pongo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Entonces Claro. sí que te puede ayudar en ese aspecto. Vale, gracias. Vale. Entonces, vamos a hablar un poco de bueno, P&Square en proyectos europeos, como decía, no es un requisito, ni siquiera es una sugerencia, pero, como decía antes, nos facilita explicar el proyecto y los entregables, pero manteniendo el foco en el beneficio y el impacto, ¿no? Nos va a permitir, sobre todo, que no caiga la atención sobre los entregables, sino que poner el foco en el impacto. Y eso es importante en proyectos europeos. También nos va a permitir establecer una mejor gobernanza con los socios del proyecto, otorgando esa distribución de roles y responsabilidades. En un proyecto europeo, tipo Horizonte, tipo Erasmus, las propias convocatorias establecen cuál es la relación entre los socios, ¿no? Hay un pliego de cuáles son las obligaciones, pero va más por la vía administrativa, va más por las obligaciones, digamos, contractuales entre todos los socios, que por los roles y responsabilidades que aparecen en el proyecto. Es decir, bueno, quién hace qué a la hora de gestionar el proyecto y no solo en la parte, digamos, de la ejecución. Y eso yo creo que es pues un valor en sí mismo de la metodología, el ofrecer esa matriz de gobernanza y esa asignación de roles y responsabilidades. Y en la metodología, no os habréis fijado porque lo he pasado bastante rápido, pero en el panorama de los artefactos hay dos artefactos fundamentales en la planificación. Uno es el plan de trabajo, que digamos que es el que contiene los elementos necesarios para la realización, para la ejecución de las actividades, y otro es el manual del proyecto, que ofrece el marco de gestión. Es donde vamos a estar metiendo los puntos fundamentales de gestión de comunicación, gestión de riesgos, gestión de cambio, gestión de partes interesadas, ¿no? Esa transparencia en la que ponía que el proyecto, la ejecución del proyecto va por un lado y P&Square o las metodologías de gestión lo que hacen es apoyarse y sustentar esa ejecución con la parte de la gestión, ¿no? Y entonces la metodología ofrece dos plantillas distintas para estos dos ámbitos que nos sirven de referencia, como decíamos antes, a la hora de completar las plantillas de un proyecto europeo. ¿Vale? Los temas de sostenibilidad, que en muchos proyectos son enormemente importantes, en muchos proyectos europeos, se apoyan en las plantillas que son el plan de transición y el plan de implementación en el negocio. Están un poco separadas en esos dos ámbitos. Y en el ámbito de la adaptación, vamos a ver en los próximos minutos la adaptación que hemos propuesto al ciclo de vida del proyecto de P&Square, con las mismas fases, pero incorporando etapas, siguiendo los mismos principios lógicos.
vamos a ver la gobernanza del proyecto con las mismas capas y partes, pero distribuyendo roles y responsabilidades de forma distinta. En cuanto a los procesos, no hay cambios, porque, como decíamos antes, se pueden reducir sin hacerlos desaparecer, y así estamos seguros de que cubrimos un poco todo lo que hay que estar, de todo lo que hay que estar pendiente. Y en los artefactos lo que tenemos que hacer es apoyarnos en lo que imponga la convocatoria, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de un proyecto europeo lo adaptamos en PSQL. PSQL es genérico, sirve para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de organización, y usamos la flexibilidad de PSQL para cubrir las necesidades del donante, de la convocatoria que se nos impone, y las necesidades del consorcio, siguiendo la misma lógica. ¿Y cómo queda? Bueno, pues queda que lo que podemos pensar en una convocatoria es bueno, lo primero, plantamos la convocatoria antes del comienzo, siquiera de la fase de inicio, sale publicada, y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que alguien en la organización dice, ojo, ha salido esta convocatoria, y yo creo que es una buena oportunidad para trabajar en lo que nosotros estamos trabajando. Y entonces, bueno, pues hay una solicitud de inicio del proyecto, que es el primer artefacto, la primera plantilla que tenemos, que puede ser sustituida por un correo electrónico, pero que lo que viene a decir es, aquí está esta oportunidad, aquí está esta convocatoria, merecería la pena explorar, presentarnos. Y entonces, cuando alguien lo aprueba y dice, pues sí, adelante, venga, buena idea. Lo que hay que hacer es construir un caso de negocio y un acta de constitución del proyecto para realmente encontrar la justificación y decir, efectivamente, esta es una convocatoria estupenda, hemos hecho una simulación de la evaluación y podemos sacar un montón de puntos. Sabemos que se va a presentar fulanito, menganito, zutanito, pero con las mismas posibilidades que nosotros, pero vamos a estar ahí. Todo ese análisis, toda esa discusión tiene que suceder en la fase de inicio. ¿Y con quién podríamos contar de socio? Pues con esta universidad, o con esta empresa, o con esta administración pública. ¿Y tú tienes ahí los contactos? Pues sí, pues no, pues todo esto tiene que suceder antes de ponernos manos a la obra, de decir, venga, vamos a coger el formulario y vamos a empezar a repartirnos la tarea, ¿no? Y esa tiene que haber una justificación y una aceptación, digamos, formal interna, decir, avanzamos. Y entonces lo que hacemos es una planificación en una etapa de prefinanciación hasta presentar la propuesta. Aquí seguramente hay un vacío o hay una disminución enorme de la carga de trabajo, o no se hace nada, o alguien sigue pensando, bueno, a ver, si nos lo dan, tenemos que hacer esto, o del más allá, o tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que estar preparados si nos lo dan, para que en el momento de la concesión, pues efectivamente lo primero va a ser una replanificación o una planificación post-financiación, todavía antes de lanzarnos a la ejecución, pues porque habrá que actualizar precios, habrá que actualizar cuestiones, habrá que afinar la distribución de tareas entre los socios antes de ponerse a la firma y a la ejecución. Y después, bueno, pues ejecución y cierre realmente no tienen ningún cambio. La lógica es que las distintas etapas o fases sirvan para lo que sirve en el modelo tradicional. La fase de inicio sirve para dar respuesta a la pregunta de ¿nos presentamos? Tenemos que analizar esa convocatoria y esa justificación como proyecto de transformación y como proyecto en el cual tenemos opciones de sacar el proyecto adelante, buscar los socios y analizar no solo la transformación, sino la inversión antes de tirarnos a la piscina, a ponernos a planificar y a tener ese trabajo de planificación. Como decía, la fase de planificación ya nos hemos comprometido, ya nos hemos puesto manos a la obra, y aquí lo que tenemos es que tenerlo claro todos, tenerlo todo claro todo. Y para eso el valor de tener un lenguaje común yo creo que es evidente. Hay que clarificar la gobernanza, hay que clarificar requisitos, hay que ver mecanismos de comunicación y documentación y coordinación.
y, bueno, una vez que si se ha concedido el proyecto, ajustar y replanificar para que todos podamos estar en marcha de la mejor manera posible. La fase de ejecución y de cierre, como os decía, sigue la misma lógica que el proceso tradicional, no sufre ningún cambio. Hay que tener claras las partes interesadas, la comunicación interna, los planes de gestión, los plazos de entrega, los reportes, etc. Así que aquí sí que quizá sea interesante, como en todas las fases de ejecución, echar un ojo siempre al enfoque PIM Square, a esas máximas que van acompañadas de una serie de preguntas para realmente mantener siempre la vista puesta en los resultados y en el impacto. En seguimiento y control, la diferencia entre seguimiento y control es que el seguimiento es donde se identifican las cuestiones sobre las que tenemos que incidir, y en el control es el mecanismo a través del que bueno, pues introducimos esas medidas correctivas o esas dinámicas distintas para mantener el rumbo del proyecto, ¿no? Aquí tenemos que asegurar el enfoque, monitorizar muy bien el progreso, tener reuniones periódicas de coordinación y siempre a la hora de informar, siempre nos van a pedir, y si no nos lo piden siempre es bueno, no limitarnos a reportar en los informes lo que ya se ha hecho, sino incluir unas previsiones para el siguiente periodo, es decir, estar un poco actualizando los planes. Y aquí tenemos, bueno, pues las actividades y los artefactos que vamos a estar utilizando durante el seguimiento y el control. La fase de cierre, que normalmente no se hace porque cuando se acaba un proyecto y se entrega el último informe, es como, bueno, ya está, ya no quiero ir a hablar más de este proyecto, o vámonos a casa y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero sí que conviene tener al menos una reunión de cierre, coordinar las aportaciones entre los socios y capturar, como decíamos en el bloque inicial genérico, capturar todas las lecciones aprendidas, las conclusiones, las recomendaciones, el qué va a pasar. Y bueno, también despedirse y celebrar el final del proyecto, ¿no? Yo creo que es un tema también un poco de reconocimiento y de aprendizaje. En esta fase de, digamos, de la adaptación del ciclo de vida es muy sencillito, porque lo que se hace es, digamos, meter las fechas clave de una convocatoria en términos de publicación de la misma y la fecha límite de presentación, y luego pues a la concesión cómo se recomienza, pero es un poco para que veáis la flexibilidad que otorga, decir, bueno, tenemos un diagrama genérico y lo que hacemos es introducir pequeñas etapas, pequeñas variaciones, sin desdibujar el planteamiento genérico de la metodología. ¿Vale? ¿Preguntas, cuestiones? Nada, ¿Algo? Hoy no sé. ¿Comentarios? Vale. Hoy no se atreven. Únicamente indicar la importancia, como hablábamos también al inicio, del cierre, ¿no?, del proyecto. Esas lecciones aprendidas que yo creo que son esenciales en todo tipo de proyectos. Vale, pues seguimos, porque la gobernanza ya no va a ser tan sencilla. Aquí el cambio es un poquito mayor, pero la lógica es un poco la misma, ¿no? Tenemos un modelo de gobernanza genérico, tenemos una flexibilidad, y lo que hay es que, manteniendo la lógica, pues tratar de adaptarlo a las necesidades del donante, de la convocatoria, y las necesidades del consorcio. Todo tiene que encajar. ¿Por qué el tema de la gobernanza es de lo que más nos ha dado que pensar, y por qué surge? Y es realmente un poco el origen de que surja esta propuesta de adaptación que estamos haciendo desde PIM Square Alliance. Y es que el modelo genérico está realmente muy orientado y encaja muy bien con esa visión que yo os comentaba antes de solicitante y proveedor de servicios. Está muy orientado a los procesos de licitación. Está muy orientado a una administración pública o a una empresa
que lo que quiere es externalizar un servicio. En un proceso de licitación, el objetivo fundamental es la adquisición de servicios, obras o equipamiento con un diseño cerrado, es decir, hay unos términos de referencia o un pliego de condiciones en el que se dice exactamente, se define exactamente, digamos que el solicitante, el cliente, dice exactamente qué es lo que quiere. Y entonces eso está cerrado. Entonces el que licita dice, yo te lo hago así, 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 a este precio. Y la propiedad final es del donante, es de quien paga, ¿no? Es evidente que, bueno, yo licito esto y yo me lo quedo al final y ya está Hugo Lucas. Y el beneficio está permitido. La empresa que licita, pues, mete su margen de beneficio y obviamente el pago es del 100%. Nadie se le ocurre que se deja una parte sin pagar. Este es el modelo de licitación y el modelo de gobernanza responde claramente a esa parte de solicitante-proveedor. En un mecanismo de subvención, como son muchísimas oportunidades de financiación europea, muchísimos programas, se basan en el mecanismo de subvención. Y en el mecanismo de subvención, el objetivo no es la adquisición de servicios. El objetivo de una subvención, como decía antes, es poner en marcha un mecanismo que identifique actores socios que pongan en marcha iniciativas o proyectos que apoyen políticas de quien lanza esa subvención. Y en ese sentido, el diseño es abierto, porque es la propia organización la que dice, para contribuir a esa política, para contribuir a esa convocatoria, yo propongo este proyecto que va de esto, de esto y de esto. Es decir, define el propio solicitante de la subvención, es el que está definiendo el proyecto, tanto su alcance como el área, como dentro de lo que limite obviamente la convocatoria, ¿no? Pero el diseño del proyecto surge de quien solicita la subvención, no de quien está, digamos, ofreciendo la subvención. Y del mismo modo, pues vemos aquí que la propiedad final, al final del proyecto, la entidad subvencionada retiene la propiedad de los entregables del proyecto. La Comisión Europea se puede reservar el derecho de uso de esos entregables, de esos informes, de lo que salga, pero al final el propietario es quien lo ha puesto en marcha, ¿no? El beneficio, por lo general, no está permitido. Se incluyen partidas de costes indirectos, de ciertos márgenes, pero no es beneficio, digamos, industrial, no es beneficio, digamos, privado. Y el pago, además, no siempre es el 100%, sino que muchos mecanismos exigen una cofinanciación. Bueno, yo para este proyecto pues te doy el 80, el 90, el 95%. El resto tienes que buscar otras fuentes de financiación. Entonces, estas diferencias entre los mecanismos financieros nos hicieron pensar que el mecanismo de subvención no tenía una correspondencia en el modelo de gobernanza claramente adaptado en la metodología Green Square. Y bueno, pues nos pusimos a pensar y los nombres pues son lógicamente propuestas, esto no es nada oficial, sino esto es simplemente lo que ha salido de un grupo de trabajo que hemos puesto en marcha en Green Square Alliance durante muchos meses para decidir, bueno, ¿cómo lo veríamos, ¿no? Como veis, lo que hemos hecho ha sido mantener las mismas capas con los mismos nombres porque consideramos que la lógica del modelo de gobernanza sigue siendo válido, que haya una capa de gobernanza, una capa, digamos, con una visión estratégica y que vaya bajando hasta la capa de ejecución, que son las personas que están a pie de obra realizando las actividades. Y también tiene sentido que haya dos lados. Y esto responde a esa visión. Si os acordáis en la escala, estaba Miki como director de proyecto con el foco puesto en trabajar y estaba Pepito Grillo con el foco puesto en mantener la visión
del beneficio a largo plazo, ¿no? Esas dos visiones son las que establecen estas dos partes. El líder del consorcio va a actuar como propietario del proyecto, va a actuar como la parte, digamos, solicitante, porque es quien firma realmente el contrato con la Comisión Europea. En muchos proyectos, un representante, el líder del consorcio, quien se pone delante, es quien da la cara y es el responsable último de la financiación, de todo lo que pasa. Y los socios, pues, están en este otro lado como especialistas, cada uno en su paquete de trabajo o en su área específica. Por eso se ha formado el consorcio, porque cada uno de los socios tiene un área de especialización, que van a estar proporcionando soluciones, que van a estar realizando estas partes del trabajo. En verde está el líder del consorcio, que también tendrá su propia, digamos, parte de ejecución, su propio director de proyecto, que va a coordinar a los directores de proyectos socios, pero mantenemos un poco la misma lógica, la misma representación, solo que les hemos dado distintos nombres, pero manteniendo la lógica de los roles y las responsabilidades y lo que tiene que hacer, la misma colaboración y comunicación, y es la forma en la que puede quedar más claro que tiene que haber una parte de responsabilidad última por parte del líder del consorcio y una parte de responsabilidad de ejecución, digamos, por parte de los socios. ¿Vale? Entonces, digamos que la forma de la matriz, la presencia de las mismas cajitas se ha hecho para respetar lo que es el modelo de gobernanza, y se ha dado otros nombres y se ha dotado de otras responsabilidades, pero manteniendo la misma lógica. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba, ¿no? La idea es mantener la misma lógica de forma que siempre haya alguien pendiente de realizar esa labor del grito grillo, de estar muy pendiente de la parte más del largo plazo, de los compromisos, de para qué estamos haciendo todo esto, ¿no? De cómo, no solo de la parte de transformación, de para qué estamos haciendo esto para transformar, sino, ojo, que si las cuentas no salen o si alguien gasta más presupuesto, la comisión me lo va a pedir a mí y yo soy el responsable de toda esta cuestión. Preguntas, dudas, cuestiones, comentarios, y ya estamos prácticamente acabando. Está sobrando tiempo. Animaros. ¿Se lo querrán dejar para el final? Pues lo dejamos para el final, sí. Y avanzamos. Con una breve recapitulación. Digamos que la parte de procesos ya he comentado que se mantendría en la metodología prácticamente igual, y la parte documental te tienes que apoyar sólidamente. O sea, lo importante realmente es lo que te exija la convocatoria, pero como hemos visto, las plantillas de los artefactos nos pueden ayudar a identificar qué áreas podemos meter en lo que nos pide la convocatoria. Por recapitular y hacer un breve resumen de lo que hemos visto, la gestión de proyectos es una disciplina universal, cotidiana, profesionalizada y estandarizada. Del mismo modo que todo el mundo puede enseñar, puede ser profesor, pero hay gente que se dedica profesionalmente y estudia una carrera en docencia y se dedica profesionalmente a ello. Con la gestión de proyectos pasa lo mismo. Cuanto más estudie uno, cuanto más se prepare para abordar la disciplina profesional, pues mejor le saldrán las cosas, más allá de llevar una lista de tareas, un calendario o un presupuesto. La gestión de proyectos aporta beneficios. Yo creo que es evidente que si cualquiera que siga un método, siga un sistema, lo va a agradecer, le reporta beneficios, pero obviamente requiere una inversión en esfuerzo y disciplina, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Creo que ha quedado claro con la cantidad de veces que he metido esa escalerita de colores en que es importante que expliquemos los entregables, los productos, lo que nosotros generamos, pero que es mucho más importante
saber convencer de cómo esos entregables generan resultados y beneficios y generan esa transformación, ese impacto sobre la realidad sobre la que actuamos, ¿no? Creo que es muy importante que seamos conscientes de que los proyectos europeos son muy competitivos. Creo que es importante saber que los criterios de evaluación están predefinidos, están publicados y tenemos que ir orientados a cumplir o a maximizar los puntos de esa evaluación. En ese sentido, la composición del consorcio del equipo puede resultar fundamental y el valor en coordinación y en lenguaje común que aporta la metodología creo que es importante. Y, de nuevo, soy un poco pesado, pero ese foco puesto en los beneficios y el impacto, puesto que es a donde se orienta la convocatoria. Y bueno, pues hemos hecho un repaso muy breve sobre esos pilares, esos elementos centrales de en qué consiste la metodología de gestión de proyectos PNM Square. Hemos visto lo flexible que es, hemos visto la lógica que tiene, cómo responde a esas preguntas fundamentales de quién, cuándo, el qué, el cómo y el por qué o para qué se hacen las cosas. Y hemos visto pues, una propuesta de cómo introducir adaptaciones tanto al ciclo de vida, con unas etapas de la convocatoria, y una gobernanza manteniendo la lógica de la metodología. Y en general, bueno, pues comentar que las buenas prácticas de gestión de proyectos aportan ese valor añadido a la propuesta y a la puesta en marcha del proyecto. En mi humilde opinión, generando mayor valor y mayor capacidad, mayor probabilidad de éxito a los proyectos. Una vez que nos lo concedan, tener esto a mano y tenerlo más o menos pensado entre todos los socios nos va a permitir, bueno, pues estar mejor preparados para abordar todo lo que se viene encima. Así que nada, y estas son las 3 ideas claves: mantener el foco en el impacto, conocer las reglas de las convocatorias, aplicar la metodología con flexibilidad, porque la metodología está al servicio del proyecto y no al revés. No lo tomemos como lo que no es. Es algo que nos debe servir, que nos debe ser útil. Y con esto termino. Muchísimas gracias por toda vuestra atención y estoy a vuestra disposición para lo que sea. Abrimos ronda final de preguntas. Animaos a levantar la mano para poder preguntarle directamente a Agustín. Yo tenía unas cuantas preguntas también, bajo tu experiencia, y porque hay veces que hay reticencia, ¿no? Por eso decir que la gestión de proyectos tiene que estar al servicio de los proyectos. ¿Cuesta mucho implementar este tipo de metodologías en una empresa, en una entidad? Pues mentiría si dijese que es súper fácil. Sí, cuesta, claro. Es algo que es un proyecto en sí mismo, porque al final pues va a tener sus propias dificultades, va a tener sus propias fases, su propio calendario, ¿no? de actividades. Al final es por dónde se comienza, ¿no? Yo creo que comenzar con la adopción de una serie de artefactos, con registros, con checklists, con una cierta lógica, con una cierta dinámica, es un buen punto de inicio. Pero bueno, pues es algo que cada organización tiene que plantearse si le compensa. Pero lo que hemos dicho en cuanto a la flexibilidad, no es ni es todo, ni es todo a la vez. Yeah. Es decir, bueno, que no dé miedo porque sea algo, digamos, novedoso, ¿no? Que todos los proyectos de innovación pues tienen su grado de lanzarse un poco al vacío, ¿no? Bueno, a veces pueden pensar que es para grandes organizaciones, y yo creo que también desde emprendedores que tienen sus proyectos, o micropymes o pymes, pueden implementar esta metodología. Y bueno, como tú dices, la flexibilidad que da, ¿no? En una empresa se puede implementar solo a proyectos europeos. Entiendo sí, que... no veo por qué no.
Porque, bueno, como tú dices, te da pautas, ¿no? Ya desde la propuesta, para tener ese valor añadido y tener más probabilidad de éxito que en las convocatorias es tan difícil de, de conseguir. Al final, bajo mi punto de vista, he copiado los enlaces que Sí. había puesto al principio aquí en el chat para Genial. que el que quiera los pueda pinchar y les salgan directamente en el navegador y así, bueno, pues los tienen. Al final la metodología yo creo que es un cambio de perspectiva, ¿no? Desde luego, a ver, Sí, vale. tenemos La ahí. pregunta entre diferencias entre PMP y PMSquare. La certificación de PMSquare es mucho más sencilla. A ver, el PMBOK, tanto la sexta como la séptima edición, son cuerpos de conocimiento. El PMSquare se ha mantenido a propósito fuera de ese ámbito. Es decir, el PMBOK es la enciclopedia. Ahí está todo el cuerpo de conocimiento, están todas las herramientas, todos los procesos, todo. Aquí lo que se ha hecho es tratar de buscar un enfoque más de usabilidad y de práctico. Yo no me he estudiado en profundizar, ni he hecho los cursos, ni me he certificado en PMP. He hablado con muchísima gente, conozco muchísima gente que sí que lo ha hecho. Todo el mundo lo valora enormemente y no seré yo quien diga que no sirve para nada. De hecho, estamos colaborando con PMI y con AIPRO, con varios capítulos del PMI en España, con el tema del manifiesto de buenas prácticas, porque de lo que se trata es de que sea útil al proyecto. Entonces, estudiarse el PMP es algo que uno tiene que estar muy consciente de para qué lo necesita, de para qué lo quiere y cuál es el posible uso que le va a dar. Es una certificación enormemente reconocida en todo el mundo. La de PMSquare está todavía en pañales prácticamente. De hecho, yo no invito a certificarse en PMSquare. Yo invito a conocer la metodología y practicarla y ponerla en marcha. Conocer en qué consiste la disciplina profesional entendida con todos estos elementos, estos pilares y practicarlo, ¿no? El que piense que lo que necesita es una línea en el currículum potente, internacionalmente reconocida, pues seguramente el PMP le resultará mucho más útil. Todo el mundo con el que he hablado que tiene el PMP, yo le he preguntado, bueno, y luego después de estudiar, certificarte, ¿cuánto de todo eso has utilizado después? Y todo el mundo me dice, pues hombre, el que más generoso, el 20%. ¿Qué sucede? Que esto es a lo mejor ese 20% orientado a ponerlo en práctica. Entonces, si tú eres una pyme que lo que necesitas es poner en marcha mecanismos que te permitan organizarte mejor, que te permitan sistematizar mejor tus formas de trabajar, homogenizar, que todos los equipos funcionen con un mismo instrumento, pues a lo mejor esto te sirve mejor. Que es una organización más grande, que tiene unos proyectos mucho más complejos, que requieren otras, pues a lo mejor el PMP te sirve mejor. Para mí, una solución idónea es una combinación entre IPMA, entre AIPRO y PMSquare. ¿Por qué? Pues porque el estándar de AIPRO, el estándar de IPMA, está basado en competencias, lo que hace es una introspección de qué tiene que poner en valor el Project Manager. Ahora, si tú lo que quieres realmente es convertirte en un experto y conocer todo lo que hay que saber de gestión de proyectos, a por el PMI, a por el PMP, porque eso te va a ofrecer una capacidad de tenerlo todo al alcance. Cada uno, las diferencias, hay varios artículos, hay páginas web, hay gente, hay empresas que están ofreciendo formación aquí en España de PMSquare, asociadas a PMSquare Alliance, que ofrecen todo el abanico, que ofrecen cursos de Prince2, que ofrecen de PMP y que ofrecen de PMSquare. Cada cliente, cada estudiante tendrá que valorar qué es lo que mejor necesita, qué es lo que más, cuál es lo que cubre mejor su necesidad, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Creo que sí. No he mucho. Yo creo que la conclusión precisamente es esa, ¿no? Que
Sí, muchas gracias, muy útil y totalmente de acuerdo. PMP es interesantísimo, pero realmente extenso. Lo que hablábamos antes del miedo, ¿no? Yo creo que las empresas, cuando hablas de gestión de proyectos y de metodologías o certificaciones, se tienen en la cabeza ese PMP y hay veces que da miedo tener que implementar toda esta metodología. En cambio, lo que estamos viendo es que el Team Square es lo que estuviste diciendo a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Que lo puedes utilizar y hacer un traje a medida de lo que estás necesitando sin necesidad de implementarlo completamente y ya pudiendo ir aplicando esas pequeñas partes te van a ayudar en el proceso, que supongo que si ves que algo funciona, pues quieres un poco más y un poco más, ¿no? Sin tener que que ir a por todo. Nos dice que es bueno saber que el PM Square es más aplicable a ese tipo de proyectos. Sí, básicamente es esta flexibilidad. A lo mejor con este esquema que yo de gobernanza, por ejemplo, pues a lo mejor cada uno dice, pues yo voy a hacer otro tipo de adaptación. Hay que ver si las mismas, digamos, los mismos dos lados, las mismas capas sirven, pero esa es la lógica y bueno, pues es que todo depende, como la canción. Me parece muy interesante también lo que hablabas de los consorcios, ¿no? El hablar bueno, cuando hay consorcios transnacionales siempre es difícil y que pueda facilitar ciertas herramientas, poder tener ese mismo lenguaje de cara a poder ejecutar los proyectos adecuados. Bueno, estamos viendo que lo que es el Horizonte Europa sí que serán transnacionales, los Next Generation, hay muchos consorcios nacionales, pero bueno, que aunque se hable el mismo idioma, también las diferentes organizaciones, cada uno bueno, es más fácil utilizar una misma metodología y unas mismas herramientas, ¿no? A la hora de ejecutar los proyectos. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo creo que con todo lo que es ponerse a hacer, es empezar a sacar las plantillas, ¿verdad, Agustín? Y me gustó mucho, yo no sabía que existía esta primera línea de primeros pasos. Sí, aquí en la guía está, a ver, te digo dónde. Es el apéndice E2, pone primeros pasos, con sugerencias de inicio rápido. Entonces, en una paginita te dice un poco cómo ponerte en marcha. Sí, pues yo creo que mañana lo vamos a empezar a sacar en primeros pasos y ponernos en marcha para no solo proyectos de Next Generation, sino para todos los que tengamos en las organizaciones. Pues yo creo que si no hay más preguntas, bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Agustín. Nada, gracias a vosotras y ha sido un placer. Y bueno, os mandaremos, dice Tamara, muchas gracias, ha sido muy interesante. Tenemos que empezar a trabajar con ello y utilizar plantillas y será cuando aparezcan todas las dudas. Bueno, os mandaré la presentación y estará el contacto de Agustín. O sea que bueno, siempre se podrá resolver en esos momentos. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos a ti, Agustín, por estar hoy aquí con nosotros, dándonos esta visión de la metodología PM Square y pues la facilidad y los beneficios que tiene para los proyectos, implantarla en proyectos europeos. A Gijón Impulsa por darnos la oportunidad de tener estos seminarios de innovación y a todos los espectadores asistentes. Nos vemos en el seminario 9. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a todos. Un abrazo, Patricia. Hasta luego.